Hola, soy Hub. En este nuevo vídeo de la serie Aprender JavaScript a través de actividades cortas y sencillas tenemos dos actividades para que podáis hacer. Una sencilla para aquellas personas que estén aprendiendo JavaScript y quieran practicar. También daremos contenido para que lo podáis hacer y por la otra una más profesional y más potente para aquellas personas que ya tengan conocimientos pero quieran tener algún reto de lógica para poder ponerse a prueba. Para aquellas personas que no sepan el funcionamiento de la serie, realmente a continuación lo que haremos será ver el resultado de la actividad que tenéis que hacer vosotros. Después daré un breve resumido de aquellas propiedades, métodos, opciones que tenéis que utilizar, que se pueden utilizar ya que hay diferentes maneras de hacer las cosas, y luego podréis parar el vídeo para realizar la actividad y después estará una de las soluciones que propongo para solucionar la actividad. En este caso, la primera actividad, que es más sencilla, trata del tema de los arrays. Súper importante, no los arrays únicamente, sino los arrays y sus métodos para poder, añadir valores, buscar, borrar, saber si algo existe o no, etc. Y la actividad más compleja, que sería una continuación para añadir funcionalidades a la primera actividad, no es una actividad nueva, pues lo que haría sería poner en juego diferentes retos que no tienen que ver con los arrays, sino, por ejemplo, cómo podría hacer que al tener 2000 millones de elementos y hacer clic, JavaScript sepa qué elemento he hecho clic para poder borrarlo, modificarlo o cualquier cosa. O, por ejemplo, que al cargar una imagen, si la imagen no existe, JavaScript se dé cuenta, no ponga el simbolito del error habitual y añada una imagen por defecto, que sería súper útil para cualquier proyecto que tengáis. También esto se puede aplicar a React, que no me olvido. El próximo vídeo será destinado a React sin dolor para cualquier tipo de público o cualquier otro uso con JavaScript. Si te gusta el contenido, no te olvides de suscribirte al canal, escribe un comentario, compártelo y sé feliz. La primera actividad, que ahora a continuación os daremos el HTML para que únicamente tengáis que concentraros en el JavaScript, es un input. Yo aquí escribo un nombre como quiera en mayúsculas o en minúsculas y al hacer clic en el botón o pulsar la tecla Enter también aparece aquí con la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas. Si la vuelvo a escribir, ya sea en mayúsculas, en minúsculas o como quiera, como ya está repetido, no se vuelve a añadir, únicamente se añade la primera vez. De tal manera que luego puedo añadir otro, Hervigio, le doy a la tecla Enter también y se añade. Y lo mismo, si Hervigio lo pongo en minúsculas, en mayúsculas o como quiera, no se vuelve a repetir porque ya lo tengo aquí. Y con esto sería ir añadiendo los diferentes nombres que yo quiera y se van añadiendo siempre con la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas. Esto es la primera parte. Evidentemente, estos nombres no se tienen que guardar únicamente en pantalla, sino que deberá existir un array y con los métodos correspondientes tenemos que ir añadiéndolos. Primero, habrá que comprobar que no estén en el array, porque si no nos añaden, y posteriormente, si no están repetidos, se añaden y si no, nos añaden. Ahora os voy a dar un pequeño resumen, una breve descripción de aquellos métodos, propiedades, eventos que podéis utilizar para realizar la actividad. En un principio, lo primero que tendréis que obtener es el valor del input, lo que escriba el usuario. Y para ello tendréis que especificar el elemento donde escribe el usuario, que sería el input, con el document query selector, etc. Y luego .value para obtener ese valor. También tendréis que convertir las cosas en minúsculas y en mayúsculas y para eso utilizaréis el .to lowercase o bien to uppercase y delante tenéis que identificar la variable o el texto que queréis convertir en mayúsculas o bien en minúsculas. También tendréis que crear un array. Para crear un array, utilizar const o let, var mejor que no, aunque no habría ningún tipo de problemas. Luego ponéis el nombre del array y para indicar que es un array vacío en este caso, ponéis corchete abierto y corchete cerrado. Para añadir valores dentro de este array, añadir valores al final, tenéis que utilizar el método push. Es muy sencillo. Primero ponéis el nombre del array, .push y entre paréntesis aquello que queráis añadir, que puede ser una variable. Luego también tendréis que buscar un elemento. Para buscar un elemento hay diferentes métodos como el find, como el indexOf o bien como el sum. El sum, que también lo utilizaremos, lo que hace es, le decimos el array, luego .sum y el valor. Si lo encuentra nos devuelve true y si no lo encuentra nos devuelve false. Pero no nos dice dónde está, solo nos dice si existe o no. Luego tenemos el indexOf que hace parecido, lo único que lo busca. Nos dice en la posición en la que está. Si nos devuelve 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, 4, quiere decir que la ha encontrado en esa posición. Y si no lo encuentra el valor dentro del array, nos devuelve -1.
Y luego también tendremos el splice, que el splice es un método que, entre otras cosas, sirve para eliminar valores de un array. Y únicamente tenemos que decirle el array.splice y entre paréntesis dos valores. El primer valor sería el índice del valor que queremos borrar. 0, 1, 2, 3, si quisiéramos borrar el primer valor le pondríamos 0, el segundo valor 1, etc. Luego ponemos una coma y el número de valores que queremos borrar a partir de ese índice. Si por ejemplo queremos borrar los dos primeros valores, le pondríamos splice 0 para borrar a partir del 0, 2, borraría dos valores a partir del 0, que sería el 0 y también el 1. Para aquella funcionalidad en la que dice que los valores no se pueden repetir, es decir, que si alguien pone hub en mayúsculas, hub en minúsculas o hub en formato fantasía con la J mayúscula, la A minúscula, la B mayúscula, por ejemplo, o en cualquier tipo de opción, no se repita, lo que no tenéis que hacer es contemplar todas las opciones. Con hub, que hay 3 letras, sería fácil, pero si alguien se llama Federico o Antonio, Antonio, por ejemplo, tiene muchísimas posibilidades, todas en mayúsculas, todas en minúsculas, y bueno, y todas las opciones que podáis hacer. Con lo cual, no tenéis que contemplar todas. Con el to lowercase o bien con el to uppercase podéis convertirlo todo en mayúsculas o en minúsculas para de alguna manera unificarlo. Y luego, para poder acceder a uno de los caracteres de ese valor, para convertirlo en mayúscula o minúscula, por ejemplo, utilizaríais el método substring en el que el primer valor indica el número de carácter que queremos seleccionar, el primero sería el 0, el segundo el 1, etc. Y luego le pondríamos una coma y le pondríamos hasta qué carácter queremos seleccionar. De tal manera que si, por ejemplo, quisiéramos seleccionar, por ejemplo, el primer carácter para ponerlo en mayúsculas, le pondríamos el nombre de la variable, luego punto substring y entre paréntesis 0, primer carácter, 1, porque queremos coger un carácter a partir del primero. Y a ese primer carácter, pues le podéis poner lo que queráis. Por ejemplo, lo podéis convertir, por ejemplo, en mayúsculas, añadiendo el to uppercase, o en minúsculas, to lowercase. Pero hay diferentes maneras de hacerlo y seguro que encontráis una lógica correcta. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Comenzamos. Tenemos por una parte un único HTML donde está integrado los estilos, que los colocaremos aquí y que ahora únicamente hay pues un font family para que todos los elementos de la web pues tengan la fuente Montserrat, pero es opcional. Aquí tengo el enlace de Google Fonts. Bien, luego tengo aquí el script donde pondré JavaScript, que ahora mismo únicamente tengo el window load y la función de inicio, y luego aquí tengo el body con los diferentes elementos. Por una parte, esta etiqueta, que sería lo del rey Godo, luego el input donde escribiré el nombre del rey Godo, el botón que hay en la parte inferior y luego una caja que hay aquí que no se ve, donde iremos visualizando cada uno de los elementos que vayamos escribiendo. Bien, nos falta CSS, nos falta JavaScript, nos falta de todo, pero en un principio lo primero que tenemos que hacer es que cuando aquí escribamos algo y hagamos clic en el botón de añadir, esto se añada a un array. Pues bien, el array evidentemente lo tenemos que crear vacío, por lo tanto, lo vamos a colocar aquí y no utilizaremos el var porque el var está totalmente desaconsejado. Vamos a utilizar o let o bien const. Utilizaríamos const si los datos del array no fueran a modificarse con JavaScript, pero como sí se van a modificar, en vez de un const, utilizaremos un let. Luego aquí le ponemos el nombre del array, que se va a llamar, por ejemplo, Reyes. Y como es un array, es obligatorio indicar que es un array escribiendo los corchetes. Si hubiera algún dato inicial, lo pondríamos aquí dentro, pero como no hay nada, lo dejamos así. Bien, lo siguiente que tenemos que poner en la función de inicio es todo aquello que JavaScript tiene que hacer inicialmente. Y inicialmente, en un principio, no tiene que hacer gran cosa, de momento. Lo único que tiene que hacer es que cuando hagamos clic en el botón, lea lo que hay aquí escrito y compruebe que no existe. Y si no existe, lo añade. Pues bien, este botón, el clic del botón, lo tenemos que crear aquí. Vamos a decirle que este botón que se llama ID agregar, nos colocamos aquí y le decimos que vaya al documento, que busque dentro del body un elemento llamado agregar. Como es un ID, le pongo la almohadilla delante. Y que cuando haga clic, on clic, vaya a una función que todavía no existe, que se va a llamar agregar, por ejemplo. Esta función de agregar la tengo que colocar en alguna parte. Función agregar. Pues bien, lo primero que tiene que hacer cuando hagamos clic en el botón añadir es leer el contenido del input.
Después de leer el contenido del input y evidentemente guardarlo en una variable, lo que tiene que hacer es comprobar si existe en el array. Y si no existe, entonces lo que tiene que hacer es añadirlo. Entonces, aquí lo que vamos a crear es una variable. Bien, aquí lo que tiene que hacer es leer el input, lo que el usuario ha escrito. Por lo tanto, me invento la variable, por ejemplo, escrito, y le digo, JavaScript, que venga a este input de aquí llamado nombre y coge su valor. El valor de un input se puede obtener con value, el value del input. Me voy a ir al documento, le digo que me busque un elemento llamado, en este caso, nombre, y lo único que quiero es su valor, lo que tiene escrito dentro, que es el value. Aquí cogerá, si aquí pongo Pedro, pues escrito será Pedro, y si pongo pues Hervigio, pues escrito será Hervigio. Voy a ponerle también un trim para que si alguien pone espacios delante, por ejemplo aquí pone muchos espacios, luego pone aquí un nombre y luego pone espacios, el trim lo que hace es quitar los espacios inútiles que hay por delante y por detrás. No es obligatorio, pero sí que es aconsejable. Bien, una vez ya leo el contenido y lo guardo dentro de esta variable, tengo que comprobar si este nombre existe o no existe dentro de este array. Inicialmente no existe, pero evidentemente iremos rellenando datos. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es utilizar SOM. También puede utilizar el fin o puede utilizar IndexOf, pero el IndexOf lo utilizaremos en otro momento para ver más opciones. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es ver si existe o no existe. Voy a crear otra constante que se va a llamar, por ejemplo, existe, que existirá o no, será true o bien será false, y le voy a decir, primero, que lo que tiene que mirar es el array reyes, que inicialmente está vacío, pero que irá rellenándose de datos. Y aquí le tengo que poner o bien el IndexOf, si lo hiciera con IndexOf, o bien en este caso el SOM, para que me dé un resultado. Bien, lo que va a hacer el SOM es recorrer el array reyes, que ahora no hay nada, pero habrá, y cada uno de los datos, imaginaros por ejemplo que aquí hay un dato, luego otro dato y luego otro dato, bueno, pues empezará por el primero, este dato lo meterá dentro de la variable que yo ponga aquí, por ejemplo A, y lo que yo ponga detrás de la flecha será lo que haga con A. A inicialmente será lo que ponga aquí. Imaginaros, por ejemplo, que hay Hervigio. Bueno, por ejemplo. Bueno, pues lo que le dirá es que si Hervigio es igual que lo que yo he escrito dentro del input. Lo va comprobando. Bien, luego lo hará con la siguiente. A será esto de aquí y comprobará este valor con escrito. Y luego lo hará con el tercero. Comprobará el tercer valor con el escrito. Bien, el SOM va a devolver true si algún valor concuerda, es decir, si algún momento se cumple esta condición, y va a devolver false si nunca se cumple esta condición. Vale, por lo tanto, yo aquí voy a añadir un console log para ver el valor, en este caso, de la variable existe. Bien, si yo aquí, por ejemplo, le digo Hervigio, evidentemente me va a dar false porque en el array no hay nada. Por lo tanto, bueno, false. Si por casualidad divina aquí hubiera ya un valor predefinido inicialmente y yo aquí pusiera Hervigio, a la hora de hacer clic en el botón me aparecería true porque el valor existe. Bien, evidentemente al principio no va a haber ningún tipo de valor, con lo cual lo dejo vacío. ¿Qué ocurre? Que aquí si el valor de existe es true, no hace falta ponerlo así. Si lo pones así no pasa nada, funcionará perfectamente. Pero cuando nosotros queremos comprobar si un valor es true, no hace falta ponerle nada, porque el valor por defecto de cualquier variable, en este caso booleana, es true. Pero a mí no me interesa añadir el valor cuando ya exista. Cuando yo ponga Hervigio y aquí ya ponga Hervigio, no lo tiene que añadir. Lo tiene que añadir cuando no esté aquí. Es decir, cuando lo busque y no lo encuentre. Entonces, en vez de poner una expresión como esta, es más fácil, más profesional, mejor, ponerle la negación. Es decir, cuando no sea true. Este operador lo que hace es darle la vuelta al valor. Si es true, será false, y si es false, será true. Vale. Entonces, cuando no sea true, lo que tiene que hacer es añadirlo, coger lo que ha escrito el usuario y meterlo aquí dentro. Para ello utilizamos el fantástico método llamado push, que nos permite especificar primero el valor del array donde yo quiero añadir el valor, después el método push, y dentro de los paréntesis tengo que añadir aquello que yo quiera añadir, el dato.
¿Qué dato quiero añadir? Pues lo que ha escrito el usuario, con lo cual cojo aquí el valor y lo añado. Bien, esto es una opción que es interna, lo mete dentro del array, pero yo no me entero. Entonces sería bueno que cuando yo aquí escribiera un nombre y le diera el botón de añadir, aquí apareciera los valores que yo voy añadiendo. Para ello lo que voy a hacer es crear una función que se va a ocupar de este menester. Creo una función, se va a llamar por ejemplo mostrar. Y lo que tiene que hacer esta función es recorrer todos los valores del array uno tras uno, los que haya, Inicialmente no va a haber ninguno, pero se irá añadiendo con el push. Y coger cada uno de estos valores y escribirlo aquí. Coger este, escribirlo aquí, coger este y escribirlo aquí. Para ello tengo que utilizar un bucle y bucles hay bastantes. El for, in, el map, etc. Voy a utilizar el for each. ¿Por qué? Porque el for each es súper especializado y orientado a la lectura de arrays. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, primero pongo el nombre del array que tiene que recorrer, que es Reyes. Luego le digo for each con la E mayúscula. Y aquí dentro le tengo que poner dos valores. Entonces, el primer valor que voy a dar es la variable en el que almacenará cada uno de los valores. Es decir, el for each lo que va a hacer es recorrer este valor y este valor. Lo hará 3 veces porque hay 3 valores en este ejemplo. Por lo tanto, este primer valor lo va a meter dentro de una variable, que le voy a llamar, por ejemplo, nombre. Y después de la función de flecha, aquí le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer con este valor. Luego lo hará con este, nombre tendrá este valor y hará algo, y luego nombre tendrá este valor y hará algo. Inicialmente estará, como hemos dicho, vacío. Pues bien, lo que tiene que hacer es coger el valor y escribirlo dentro de la lista con una caja para que de alguna manera esté en líneas diferentes. Porque si, por ejemplo, aquí le pusiera, voy a ponerlo así para que se vea mejor, le digo, mira, vete al body, búscame un elemento que se llama lista. Está aquí. Como es un ID, aquí le pongo almohadilla lista. Con esto estoy conectando con JavaScript con esta caja. ¿Qué quiero hacer? Añadir. Quiero insertar HTML. Con lo cual voy a utilizar el insert alias HTML, que funciona mucho mejor que el inner HTML. Bien. Aquí, primero le digo dónde lo tiene que añadir. Lo tiene que añadir al final del contenido, sin borrarlo. Lo que hace es insertar. Pues le digo que lo añada antes del final. Y luego aquí tengo que decirle lo que yo quiero que añada. Voy a utilizar las comillas invertidas, que las podéis crear con la tecla que hay a la derecha de la P. Y aquí tengo que poner lo que yo quiero escribir. Entonces, hemos dicho que nombre sería cada uno de los valores del array. Por lo tanto, aquí podríamos poner, si quisiéramos, por ejemplo, nombre. Bien, pero evidentemente está sin ningún tipo de caja, por lo tanto lo veremos todo seguido. Pero ahora mismo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una función llamada mostrar, pero nadie la llama. Como nadie la llama, no se ejecuta nunca. ¿Cuándo debería llamarla? Bueno, pues justo después de añadir el valor que el usuario ha escrito dentro del input, después debería ir a mostrar. Por lo tanto, aquí le pongo una llamada a esta función. Bien, ahora sí, me vengo aquí. Le digo, por ejemplo, Herbigio, le doy al botón, aquí se pone Herbigio, esto debería borrarlo, lo haré después, y aquí le digo a Tanagildo, le doy al botón y me lo pone seguido y además me lo pone otra vez repetido. Para que eso esté en líneas diferentes, tengo que utilizar cajas y también tengo que hacer que al hacer clic en el botón me borre lo anterior. Por lo tanto, aquí le voy a decir que vaya a lista, que lo tengo aquí, antes del for each, antes de repetirlo, y vaya a su contenido inner HTML y lo vacíe con comillas, comillas. Bien, pero evidentemente me faltan las cajas. Aquí le voy a poner un div y aquí cierro el div para que estén en líneas diferentes. De tal manera que aquí pondré Herbigio, le doy al botón, me pone en una caja y luego aquí le pongo a Tanagildo y cuando hago clic en el botón lo pone en otra caja totalmente diferente. Y cualquier valor que ponga lo pone en otra caja. Evidentemente, si yo repito aquí Herbigio y le doy al botón, no lo vuelvo a repetir porque ya está aquí. El único problema que hay es que si yo aquí pongo Herbigio con la E mayúscula, lo añade de nuevo porque no es igual. Y si yo aquí se me ocurre la maravillosa idea de escribirlo en formato fantasía y le doy, lo añade de nuevo porque es diferente. Debería saber cuándo se repite o no. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que cuando yo escriba aquí algo, aunque lo ponga
en formato fantasía, lo guarde en minúsculas. Aquí lo veré con la E mayúsculas, que lo haré con JavaScript, pero digamos que lo va a guardar todo en minúsculas. De tal manera que cuando yo ponga cualquier valor y le dé al botón de añadir, primero lo va a convertir todo a minúsculas y luego lo va a comparar con todos los valores del array que también están escritos en minúsculas. Por lo tanto, tengo que hacer un pequeño cambio. El pequeño cambio lo vemos aquí. Cuando nosotros leemos lo que ha escrito el usuario, lo vamos a convertir a minúsculas. To lowercase. Con esto lo convierte todo a minúsculas. Bien, cuando JavaScript lo vaya a comparar, aquí los va a comparar con los valores del array que también están guardados todo en minúsculas. Por ejemplo, si yo aquí le pongo Herbigio y le doy aquí, lo pone en minúsculas. Luego haremos que esto esté en mayúsculas, ¿eh? Pero si yo pongo aquí y le digo Herbigio, no lo repite. Si le pongo Herbigio en mayúsculas y minúsculas, no lo repite. Y si lo pongo, por ejemplo, en mayúsculas, tampoco lo repite. Porque, aunque yo lo escriba aquí en mayúsculas, cuando lo lee, lo convierte a minúsculas. Aunque me puede interesar que aquí lo ponga en mayúsculas. Entonces, voy a hacer una función que se encargue de coger este texto de aquí y poner la primera en mayúsculas. Y el resto no, claro. Esta la voy a poner, por ejemplo, una función. Esta función va a convertirlo convertidor, por ejemplo. Lo que va a hacer es coger un texto y ponerlo con la primera en mayúsculas. Bien, esto en realidad, esta función va a recibir un argumento que va a ser lo que tenga que traducir. Herbigio, Ataulfo, lo que sea. Le voy a llamar, por ejemplo, n. De momento esta función no la llama nadie. Luego haremos que la llamen. Me vengo aquí y le digo, mira, lo que tienes que devolver es la primera letra en mayúsculas y todo lo demás en minúsculas. Pues bien, el texto es n. Le digo que n, que es Herbigio o Ataulfo o lo que sea, tiene que obtener únicamente la primera letra. Vamos a utilizar substring porque hace poco que el subst, este de aquí, se ha dado por obsoleto. Por lo tanto, utilizamos el substring. Y aquí le decimos que de n, que es una palabra, queremos coger, empezando desde la primera letra, que es la 0, queremos coger hasta la 1 sin incluir la 1. Cogeríamos el primer carácter de Herbigio o de Ataulfo o lo que sea y lo convertiríamos a mayúsculas. Bien, esto es un texto, evidentemente. Y luego lo que teníamos que hacer es lo mismo de aquí. Ir a n, que es el nombre, Ataulfo, Herbigio, lo que el usuario haya escrito, y lo que tiene que hacer es coger todo lo otro. Es decir, substring, aquí le diría que a partir del 1, el 1 quiere decir el segundo carácter porque el primero es el 0. Bueno, aquí yo no sé qué longitud tiene. Podría poner 99, pero me cutre. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo vacío. Cuando nosotros ponemos únicamente un valor, lo que hace JavaScript es coger desde el carácter que le indiquemos, es decir, desde el 1 hasta el final, independientemente de los que haya. Y esto lo voy a convertir en minúsculas. Lowercase. Entonces, esta función no la llama nadie, pero devuelve el resultado. ¿A quién se lo tiene que devolver? Bueno, pues, por ejemplo, a este de aquí. Este de aquí es el interior de la caja. Es decir, que yo pongo aquí esto es esto de aquí. Bueno, yo creo que lo escriba con la primera en mayúsculas. Por tanto, aquí lo único que le voy a decir es que antes de escribirlo se vaya a convertidor y le envíe, debajo del brazo, le envíe el nombre. Si es Herbigio, va a convertidor y Herbigio lo coloca en n. Aquí hace lo que tiene que hacer y se lo devuelve. Con lo cual aquí escribirá directamente el resultado. Si vengo aquí y pongo Herbigio todo en mayúsculas y le doy, me lo escribe únicamente con la primera en mayúsculas. Si vengo aquí y le digo Herbigio como yo quiera, no se va a repetir de nuevo, aunque lo ponga de esta manera. Y si aquí pongo, por ejemplo, Atanagildo y le doy al añadir, me pone la A mayúsculas. Evidentemente no se repiten tampoco. Si yo le doy a Atanagildo 20 veces, no se vuelve a repetir aquí. Lo siguiente que me interesa es que cuando yo escriba y haga clic en el botón añadir, aparte de añadir lo que tenga que añadir, pues esto de aquí me lo borre y me meta el cursor dentro para que pueda escribir el siguiente valor. También me interesa que con la tecla Enter también funcione. Son dos cosas diferentes. Entonces, en un principio voy a crear una función que se encargue de limpiar el input y prepararlo. Bien, aquí le voy a dar que vaya al documento, que busque dentro del body
un elemento que se llama, en este caso, nombre. Por tanto, aquí le pongo la almohadilla porque es un ID. Bien, y aquí le digo, en este caso, que se meta en el interior del input, que es el value, y lo vacíe con comillas, comillas. Vale. Otra de las cosas que tiene que hacer también es acceder al mismo elemento y ponerle focus para que meta el cursor dentro y de alguna manera el usuario no tenga que hacer clic. Bien, esta es una función que evidentemente, igual que pasaba con el resto, nadie llama a esta función, con lo cual nunca se ejecuta. ¿Cuándo tengo que hacer que se ejecute? Bueno, pues cuando el usuario haga clic en el botón de añadir y al hacer clic en añadir en la función de inicio, va a la función agregar, que es esta de aquí, realiza una serie de acciones, etc. Bueno, pues aquí lo que tiene que hacer es ir a vaciar, ¿vale? Para que tanto si existe como si no existe, el input se elimine. De tal manera que yo vengo aquí, le digo, Tomás, hago clic y me borra el interior del input y además me mete el cursor dentro para que pueda escribir. Bien. Pero también me interesa que si yo, por ejemplo, aquí pongo Hub con la tecla Enter, que ahora estoy pulsando y no funciona, pues también funcione. Bien. Esto es otro evento. El evento lo vamos a poner en este input de aquí. Los eventos van siempre en la función de inicio. Pues bien, le voy a decir primero lo mismo, que vaya al documento, que es el HTML, dentro del body busque el elemento llamado nombre, que es el input, y aquí detecte el teclado. Esto lo hemos hecho en algún vídeo anterior. Lo que vamos a hacer es on key down, porque detecta todas las teclas. Aquí le vamos a decir, como detecte cualquier tecla, cuando el cursor esté dentro de nombre y detecte cualquier tecla cualquiera, vaya a una función llamada, por ejemplo, teclado. Se puede llamar como queramos. Bien, esta función, mira, la voy a poner aquí. El orden de las funciones no importa. Hombre, normalmente se colocan en un orden, ¿no? Pero se pueden poner en cualquier orden. Yo lo pongo aquí para que se vea muy bien que este evento va con esta función de aquí. Bien, entonces la función le ponemos un parámetro para que yo pueda acceder a esta función y preguntarle cosas. Dentro de E hay un montón de información, pero a mí lo único que me interesa, la tecla que he pulsado, es acceder a E y preguntarle la tecla. Podía preguntarle a E muchas cosas, como el número de la lotería, eso no, pero me interesa básicamente la tecla que es. Si yo no sé qué tecla es, lo que puedo hacer en este caso, por ejemplo, es poner console log y que me diga la tecla. De tal manera que yo vengo aquí pulso, por ejemplo, la tecla Enter y si me voy al inspector me dice que la tecla se llama Enter. Bien, pues si se llama Enter, le digo, mira, si la tecla pulsada es igual a Enter, tal y como me ha dicho el inspector, pues lo que tienes que hacer es acceder a la función, en este caso, a agregar, que ya existe, que está aquí. Con lo cual aquí lo único que haría sería una llamada a una función que ya existe. No la voy a repetir, claro. De tal manera que si vengo aquí, le pongo hub y le doy al Enter, me lo añade. Y con esto habríamos acabado la primera actividad, la más sencilla, y nos quedaría la segunda parte. La segunda actividad en realidad no es que sea una actividad nueva, sino que es una continuación de esto. De tal manera que cuando yo ponga aquí un nombre, por ejemplo, Hervigio, y haga clic en el botón de añadir, pues que no me añada únicamente el nombre, sino que también me añada la imagen. Como hemos dicho al principio, en la explicación inicial, las imágenes no están en ninguna carpeta, están en Internet, pero resulta que solo hay 7 imágenes, no hay más. Es decir, que si yo pongo un nombre de los 7 que hay, lo mostrará. Pero si yo pongo cualquier otro nombre que no exista como Hub, Pepito o Donald, pues evidentemente no hay ninguna imagen y debería mostrar la imagen por defecto. La segunda actividad tiene mucha más miga porque no únicamente aparecen textos. Si por ejemplo pongo aquí yo Hervigio, mayúsculas o minúsculas, da igual, y le doy al Enter, aparece Hervigio, pero también aparece la imagen. Si yo por ejemplo aquí pongo Recesvinto, que es otro de los reyes, aparece también la imagen. Pero si yo pongo Hub, que no existe como rey, pues aparece la incógnita, que es esa imagen por defecto, a Ataulfo. También da igual que lo ponga en mayúsculas o en minúsculas, aparece. Cuando pongo uno que no está en la carpeta de imágenes, entonces se muestra la imagen por defecto. Estas imágenes están en esta URL. Entonces, cuando nosotros ponemos un nombre, por ejemplo, aquí, Atanagildo, lo que hace JavaScript es intentar abrir reyatanagildo.png, que está en esta dirección. ¿Que lo consigue? Pone la imagen. Que la imagen no existe. Antonio, por ejemplo, produce un error que no encuentra la imagen y en vez de colocar el simbolito de la imagen que no ha encontrado, pone siempre la misma imagen.
Esto sería la primera parte, se puede hacer de diferentes maneras. Y la segunda funcionalidad es que cuando yo hago clic sobre uno de los elementos, por ejemplo aquí, se elimina tanto de la pantalla como también del array. Es decir, que si yo por ejemplo me voy ahora al inspector y le pregunto el valor de Reyes, me dice Hervigio y Atanagildo. Si elimino por ejemplo a Hervigio y dejo únicamente a Atanagildo, cuando le vuelva a preguntar me va a decir que únicamente está Atanagildo. Por lo tanto, cuando yo borro un elemento se borra también del array de manera automática. El array está totalmente vacío. Y esto sería lo que hay que hacer. Sería una ampliación de la actividad anterior. Para la segunda parte de la actividad podéis hacerlo de diferentes maneras, pero una de las posibilidades que habría sería utilizar el evento onError, que se lo daríamos a un elemento de tipo IMG, para que cuando ese elemento de tipo IMG tuviera algún tipo de error, como por ejemplo intentar acceder a una imagen que no existe, pues el onError recogería ese problema y iría a una función donde le podríamos indicar otro src que sí que existiera. Se podría hacer de esa manera. Y la otra funcionalidad que podríais hacerlo de esta manera también sería utilizando el dis. Sería una especie de target del elemento que ya hicimos con la serie de React. Sería cuando accedemos a una función, el dis es el elemento sobre el que hemos hecho clic o el elemento que ha conducido a esa función. Con lo cual le ponemos dis, punto, lo que queramos, punto src si es una imagen, punto remove si lo queremos borrar, que esa es otra. Para eliminar un array utilizamos el splice, pero para eliminar un elemento que ya está en pantalla utilizamos el punto remove para borrarlo del todo. Y esto sería todo. Aunque, como ya he dicho, la solución utilizaremos una de las opciones, pero hay diferentes maneras de realizar las cosas. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Se puede hacer de diferentes maneras como todo, pero una de las opciones que no vamos a hacer, pero que sería más fácil, sería crear un array con las 7 u 8 imágenes que hay en la carpeta de imágenes del servidor y si el nombre que el usuario ha puesto es uno de estos 7, pues la imagen existe y por lo tanto la puede poner, pero si no coincide, pues pondría una imagen por defecto. Y no estaría mal, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer que cuando alguien escriba un nombre, por ejemplo, hub, y le dé al botón de añadir, lo que va a intentar es ir a la carpeta donde están las imágenes y va a intentar encontrar una imagen llamada reyhub.png, que no existe. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues que se va a producir un error que no paraliza el código, pero que de alguna manera pues no tiene que aparecer. Pues bien, con el evento onError, lo que voy a hacer es capturar este error y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, no muestra ningún error. Simplemente lo que tienes que hacer es cambiar esta imagen por la otra. Una imagen que sí que existe y que va a servir para todos, que es esta de aquí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar este código para que funcione de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que tenemos que crear más cajas porque la caja que hay es la del nombre. Y ahí me interesa pues que se haga la del nombre y también un poquito pues la imagen y demás. Por lo tanto, vamos a irnos al lugar donde se dibujan en este caso los nombres. Y es aquí. Dentro de esta caja tenemos que añadir también la imagen. Por lo tanto, vamos a poner diferentes enters y así lo veremos mejor. Aquí tenemos el nombre, que va muy bien, pero nos hace falta la imagen. Por tanto, aquí vamos a poner img src. Aquí tendremos que poner el nombre de la imagen y aquí lo cerramos. Entonces, aquí realmente lo que tiene que poner es una URL que vamos a poner una variable y luego le ponemos la URL correspondiente para no tener que repetirlo y que no sea tan largo. La URL, https, etc. Luego ponemos la barra. Luego le ponemos rey guión bajo porque todas las imágenes empiezan igual y lo único que cambia es que aquí pondrá pues el nombre del rey. En este caso el nombre del rey es esto de aquí, es el mismo, en minúscula. El valor podía ser este de aquí, lo que pasa que aquí tiene la primera en mayúscula y no me interesa. Por lo tanto aquí lo que voy a hacer es que añada en este caso nombre. Es esto de aquí. Cada valor que coge es nombre. Primero es el primer valor, luego el segundo valor, etc. Lo pondría aquí. Y luego PNG, porque es una imagen con formato PNG. Bien, esto funcionará cuando la imagen exista. Lo único que me falta es decirle lo que es URL, porque evidentemente no se lo he dicho. Pues bien, URL me voy a poner en la parte de arriba, voy a crear una constante URL y URL será básicamente, primero https www.html6.es
IMG. Todas las imágenes están dentro de esta ruta. Y luego aquí, pues rey-atanagildo, etcétera, etcétera. Bien. Si ahora, por ejemplo, esto lo pruebo, Herbigio, y le doy, aparece Herbigio enorme, sí, ahora lo arreglaré, y luego el nombre. Pero si aquí pongo, por ejemplo, hub, que no existe de ninguna manera, entonces ahora mismo lo que hace es poner este simbolito conforme no ha encontrado la imagen y luego pone el texto. Yo tengo que hacer que cuando no encuentre ninguna imagen, en vez de este simbolito de aquí, que es bastante feo, pues me ponga una imagen por defecto, que será un rey incógnito que no se ve quién es. Bien, por lo tanto, esto lo tengo que hacer, como he dicho antes, lo puedo hacer de diferentes maneras, pero lo que voy a hacer es poner un evento en este elemento de aquí. Yo puedo crear aquí un document query selector apuntando a esta imagen de aquí, o bien puedo poner un evento al modo de React o de Vue, es decir, colocando el evento dentro del IMG. De hecho, lo voy a hacer de las dos maneras. Aquí pondremos el evento dentro del IMG con el onError y luego habrá que poner otro evento de tipo onClick y lo pondré de otra manera. Lo pondré utilizando el document query selector, etcétera, para que veáis un poquito la diferencia. Entonces, el error que tiene que detectar es cuando aquí vamos a poner un src, es decir, una imagen, y esa imagen no existe. Por lo tanto, tiene que detectar el error en la imagen. Me coloco aquí, le digo onError, que sería el evento, y aquí tengo que ponerle el nombre de la función donde está el error. Vamos a poner, por ejemplo, errores. Bien, lo escribiríamos de esta manera. ¿Qué problema vamos a tener? El problema que tendremos es que aquí podrían haber muchos nombres, podrían haber 10, 20 o los que fueran. Y puede ser que más de uno dé un error porque la imagen no existe. Pues bien, cuando encuentre el primer error, tiene que ir a una función y modificar esa imagen por la otra, pero tiene que saber qué imagen de las 20 o de las 10 que hay aquí debería modificar. Por lo tanto, aquí tiene que enviar a la función que todavía no existe quién es. ¿Cómo le digo quién es? Pues bien, para identificar un elemento le pongo el this. This es el elemento que en este caso ha producido el error. Bien, vamos a crear esta función, por ejemplo aquí para que se vea muy claro. Función errores, etcétera. Bien, entonces el elemento IMG que ha producido el error lo tiene que guardar en algún sitio. Si yo aquí se lo envío a errores y este no lo guarda en ningún sitio, es un poco inútil. Por lo tanto, aquí voy a poner un parámetro donde va a guardar qué IMG de los que hay en pantalla tiene el error. Lo único que tiene que hacer es entrar en ese IMG, que es E, y cambiar su src que ha fallado por otro que no falle. Por lo tanto, me voy aquí y le digo, mira, ¿sabes qué src tienes que poner? Pues mira, primero te vas a la URL, que arriba le he dicho lo de HTTPS, etcétera. Luego le pones una barra y la imagen que tienes que poner se llama rey-png. Es una imagen que se llama así, no tiene otro nombre. Bien, si yo, por ejemplo, ahora esto lo pruebo y vengo aquí y le pongo aquí Lolo, por ejemplo, y hago clic en añadir, me sale la imagen por defecto. Más pequeña debería estar, pero... Y si le pongo Herbigio, hago clic aquí, entonces me sale el Herbigio. Es decir, si no la encuentra, pone esta de aquí siempre, y si la encuentra, pues pone la imagen que sea. Bien, vamos a arreglar un poquito el CSS, porque claro, esto es un poquito como grande. Vamos a hacer que sea más pequeñito, un poquito mejor de todo. Para ello, me tengo que ir al CSS correspondiente, que no tiene nada. Y el selector más importante es este, IMG, un width 100% para que las imágenes se puedan redimensionar. Si no le pongo este selector de aquí, las imágenes se mostrarán al tamaño real, que es lo que yo no quiero. Otra de las cosas que tengo que hacer es que en la caja lista, que es esta de aquí, cuando va añadiendo dentro de lista cada una de las cajas, que las cajas las tenemos aquí, hombre, pues sería bueno poder personalizarlo un poquito. Por lo tanto, aquí le voy a dar un nombre que será, por ejemplo, Rey. Y luego, si quiero de alguna manera personalizar algo más, pues le daría otro nombre. Por ejemplo, sería buena idea esto ponerlo un poquito más grande y centrado. Por lo tanto, aquí voy a meter una caja y esta caja tendrá también un nombre. Le voy a poner aquí class y, por ejemplo, n de nombre. Por ejemplo, voy a llamarlo nombre, no habría ningún problema porque esto es JavaScript y esto es HTML. Pues mira, vamos a ponerlo nombre, ya está. Bien, esta caja también le voy a dar algún tipo de CSS y array también. Bien, me voy al CSS y le digo primero que el elemento llamado nombre, bueno, pues que tenga un poquito más de tamaño, font size. Por ejemplo,
1 sería el tamaño normal, 1.25 EM. Sería un poquito más grande de lo habitual. Y además le voy a decir que el texto esté centrado, para que no esté alineado en la parte izquierda. Bien, esto por una parte. Y luego Rey, que es la caja que va a contener todo, le voy a decir que sea más pequeñita. Por ejemplo, aquí lo tengo muy poquito ancho, pero bueno, vamos a decirle, por ejemplo, 49%. Quiere decir que mostrará dos. Lo único que lo va a mostrar uno debajo del otro, que aquí tampoco me iría muy mal, pero bueno. Entonces, esto en un principio, en una pantalla más ancha, también debería aparecer en la misma fila. Por lo tanto, lista, que no tengo ningún elemento llamado lista, ningún selector, le voy a decir que, oye, el contenido de lista, que serán todos los reyes que yo vaya añadiendo, tienen que colocarse ahí, en la misma fila. Pero cuidado, si me pongo como un loco a poner reyes, no pasa nada, no tienes que meterlo todo en la misma fila. Lo que puedes hacer es utilizar más de una fila, las filas que necesites. Y si además, como es gratis, voy a poner un Justify Content para que los vaya ordenando un pelín. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Spice Evenly, que me gusta un poco más. Y ahora, pero cuidado, que lista no es un class, lista es un ID. Por lo tanto, le tenemos que poner la almohadilla. Si, por ejemplo, aquí yo le pongo a Tanagildo, sale Tanagildo, luego Hervigio, sale Hervigio. Evidentemente, si pongo Hub, pues no existe. Si pongo Lolo, tampoco existe, etcétera, etcétera, con cada uno de los reyes. Y ahora vendría la última funcionalidad. Yo imaginaros que no quiero que esté aquí Lolo y me gustaría borrarlo, tanto de la pantalla como del array, porque esto es evidente que es un array con 4 valores. Bien, voy a hacer que al hacer clic en la imagen, ahora no funciona evidentemente, se elimine tanto este elemento como el valor del array, que en este caso es Lolo. Este evento de clic en estas imágenes tiene que funcionar evidentemente en todas las que existan. Y la dificultad es saber si hago clic en esta que borre este, si hago clic en esta que borre este, etc. Bien, antes, en la funcionalidad anterior, he puesto un onError aquí, dentro del IMG. En este caso, ahora voy a poner un onClick, pero lo voy a poner, en vez de ponerlo aquí, que lo podría poner perfectamente así, lo voy a poner de la otra manera. Es decir, lo voy a poner con un Document Query Selector, no aquí. Entonces, digamos que en esta línea lo que hace es añadir dentro de lista, añadir una caja con imágenes y con historias. Pues bien, después de añadir esto, lo que tiene que hacer es detectar el onClick. Evidentemente poner aquí un onClick me facilita mucho la vida, ¿vale? Porque lo meto dentro del div y ya está. Pero vamos a hacerlo de la otra manera. Entonces, aquí crea lo que tenga que crear. Muy bien. Y luego lo que tengo que hacer es hacer referencia a este rey, que es el último rey. Pero puede ser que existan más, puede ser que existan 10, 12 o 24. Por lo tanto, le voy a decir, vete al documento. Vale. Y selecciona, en este caso, un elemento de todos los que hay. ¿Qué elemento es? Pues bien, tiene que ser un rey, punto rey. Pero claro, no lo puedo dejar así porque al poner un all es obligatorio que aquí ponga qué elemento de los que hay quiero hacer referencias. Aquí tengo que poner el número de elementos. Si pongo 0 será el primero, si pongo 1 será el segundo, el tercero, etc. Ya que empieza por el 0. Pues bien, yo no soy adivino, no sé si voy a borrar la primera imagen, la segunda imagen, la tercera o la cuarta. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es decirle que vaya al último que yo he creado. ¿Cómo sabe cuál es el último? Aquí va un número. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, aquí pongo una variable, por ejemplo, último, ahora pondré el valor de último y aquí le pongo el evento. OnClick, cuando haga clic en este elemento, tiene que ir a una función que no existe, que se va a llamar, por ejemplo, eliminar. Bien, a ver, cuando yo pongo un evento dentro del IMG, es obligatorio que lo ponga entre comillas y que aquí, bueno, tenga unos paréntesis que si quiero enviarle algún valor se lo envío y si no quiero enviárselo, no se lo envío. Pero cuando lo hago de esta manera, pues se tiene que hacer sin ningún tipo de comillas y sin ningún tipo de paréntesis, porque si yo lo escribo así, de manera automática, no da ningún error, pero de manera automática cuando lea eliminar y vea los dos paréntesis, va a ir directamente a la función eliminar sin tener que haber hecho clic en ninguna parte. Por lo tanto, esto lo ponemos así. No podemos enviarle ningún parámetro a la función de eliminar, pero como esta función es llamada no desde el propio IMG, sino que es llamada desde fuera, bueno, no tiene ningún tipo de problemas en saber quién es. Por lo tanto, aquí le voy a poner eliminar
hay que ponerle los paréntesis, pero como no le envío ningún tipo de dato, pues lo pongo vacío, evidentemente. Y aquí, ven, ¿cómo sabe quién es? Bueno, sabe quién es por el dis. ¿Quién es el dis? El dis es el elemento que ha activado esta función de eliminar. Es decir, es la caja sobre la que he hecho clic, que es, en este caso, pues un punto array, una de las cajas sobre la que he hecho clic. Bien, por lo tanto, esa caja sobre la que he hecho clic, yo podría hacer un remove. Remove sirve para borrar definitivamente un elemento del body. Pero aún me falta definir el valor de último, que evidentemente daría error porque si no tendría un valor de undefined. Bien, este último tiene que ser un número. Es decir, que si yo, por ejemplo, aquí añado un rey y hago clic en este rey, aquí tendría que poner 0 porque sería el rey 0, el primer valor. Si hubiera dos reyes, aquí uno y aquí abajo otro, y hiciera clic en el segundo, tenía que ser el 1. Y si hubiera un tercer rey, pues sería el 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué valor tiene último? Bueno, pues tiene el valor de los reyes que haya en este momento menos 1. Es decir, que si por ejemplo yo aquí pongo, ahora me dará error, pero pongo aquí Lolo y le doy al botón de añadir, ahora en este mismo momento este es el valor 0. ¿Cómo sabe que es el 0? Bueno, porque los cuenta cuántas cajas llamadas rey hay en pantalla en este momento. Ahora hay una y le resta 1. ¿Por qué le resta 1? Porque en realidad este es el valor 0 de rey. Es el rey 0 y como es el rey 0, pues cuenta los que hay y le quita 1. Si hubiera otro valor, que no lo puedo poner porque va a dar error porque me falta indicar qué valor tiene último, y aquí apareciera otro, me diría que hay 2. ¿Y cuál es el último? Bueno, pues el 2 menos 1, porque este sería el 0 y este sería el 1. Por lo tanto, lo que tengo que decir aquí es, creo una constante o una variable o lo que queramos, que sería último, y le digo, ¿sabes qué tienes que hacer? Mira, vete al documento, vale, y búscame todos los elementos, todos los que encuentres, que tengan el nombre de rey, punto rey, que son los que aquí está creando. Mira, me los cuentas todos, es decir, cuentas lo que hay, len, es una propiedad que indica cuántos elementos hay en este momento en el body que se llamen así, y le restas 1. Si ahora, por ejemplo, vengo aquí y le digo, mira, Hervigio, vale, me sale aquí Hervigio, Atanagildo y me sale Atanagildo, y aquí otro, Lolo, y me sale Lolo, este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Cuando yo hago un clic, se borra. Cuando hago un clic, se borra y cuando hago un clic, se borra. Pero no está bien, no es correcto. Porque si yo me voy al inspector y aquí le pregunto por el array reyes, me sigue diciendo pues los que había. Primero Hervigio, luego Atanagildo y luego Lolo. Es decir, lo borra de pantalla, pero también lo tengo que borrar del array porque si no es como si los tuviera en pantalla. Entonces, antes de borrarlos de aquí, los tengo que borrar del array. Para borrarlos del array utilizo el método splice, pero, para poder borrarlos necesito saber dónde está. Es decir, que del valor que yo estoy viendo, de los que hay, yo tengo que saber si es Hervigio, tengo que decirle que borre el valor 0, si es Atanagildo el 1 y si es Lolo que borre el 2. Y después de borrar del array, pues que lo elimine también con el disRemove que hemos utilizado hasta ahora. Bien, ¿cómo sabemos cuál de ellos es? Cuando hago clic aquí, ¿cómo sabemos en qué posición del array se encuentra? En este caso es el 0, el 1 es el 2. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, una opción, hay muchas opciones, pero una opción sería, al hacer clic aquí, acceder a esta caja de aquí, que se llama nombre, coger el valor Hervigio en este caso, convertirlo a minúsculas y buscarlo en el array. Que lo busque a ver en qué posición se encuentra. Como los nombres de los reyes no se pueden repetir, no puede haber dos que se llamen igual, lo encontrará en el array en la posición que sea, en la posición 2, en la posición 0, en la posición 3 y con el index of encontraremos la posición y con el splice borraremos ese valor. Vale, entonces, ¿qué problema otro hay? El problema es que yo hago clic en rey y en rey realmente no hay ningún contenido que me sea útil de entrada. Es decir, si yo vengo aquí y hago inspeccionar, en realidad estoy haciendo clic en la imagen, en esta imagen de aquí. Lo único que el evento lo recoge el rey. ¿Por qué lo recoge el rey? Bueno, porque el onClick que hemos creado hace un rato, es decir, este de aquí, lo que hace es detectar el clic en el rey, aunque haga clic en la imagen. Pues bien, cuando hago clic en el rey, en este caso aquí, en realidad el rey tiene elementos. Y yo no quiero acceder al IMG ni nada por el estilo. Quiero acceder
al contenido de nombre, que es Herbigio, este de aquí. Esto es una caja. Pues lo que voy a hacer es, cuando acceda aquí a uno de los reyes, a este rey, a este de aquí o al otro de abajo, da igual, al rey que sea, este será el dis. El elemento sobre el que hago clic será el dis, el rey que sea. Pues bien, desde el dis que sea este de aquí o este de aquí, tiene que ir a la caja nombre, que es esta de aquí, y coger el contenido, que es inner text. Cogerá a Tanagildo, lo convertirá a minúsculas, irá al array y allí lo va a encontrar. Es decir, hay que hacer una serie de cosas. Y luego lo tiene que borrar, ¿eh? No lo puedo borrar de entrada porque si lo borro me quedo sin poder acceder a esta caja. Hay que borrarlo al final. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es, creo una variable, puede ser una constante, llamada texto. Esta variable, esta constante, lo que hará será ver qué nombre tiene en su interior. Entonces, hemos dicho que cuando vaya a eliminar, el dis es el elemento sobre el que hago clic, pero evidentemente es la caja. Dentro de la caja hay muchas cosas. A mí me interesa que dentro del elemento que hago clic, que puede ser cualquiera de los reyes que hay ahí, busque, dentro de ese rey, busque una caja llamada nombre. Solo hay una, con lo cual la primera que encuentre. No hace falta poner aquí ningún all ni nada por el estilo porque solo hay una. Bien, una vez encuentre el nombre que sea, tiene que coger el contenido. Para coger el contenido utilizo inner text. Y luego, antes de acabar, lo voy a convertir a minúsculas. Lowercase. Vale. Bien, aquí ya tengo el nombre. Es decir, que si hago, por ejemplo, clic sobre este elemento entero es el dis. Me voy a la caja que se llama nombre y cojo el contenido de aquí, Herbigio. Luego lo pongo en minúscula y Herbigio es texto. Bien, ahora, evidentemente, con este nombre ya puedo buscarlo. Creo otra variable. Esta variable, también una constante, que va a indicar dónde se encuentra. Pues bien, tiene que ir primero al array reyes, que ahora hay un dato, pero podría haber más. Y luego utilizaré el index of. El index of es diferente al sum que hemos utilizado antes. El sum te indica si existe o no existe, pero de alguna manera no te dice dónde está. El index of te dice dónde está. Si lo encuentra, pues te dirá que está en la 0, en la 1, en la 2, en la que sea. Y si no lo encuentra, te dirá que es -1. Pues bien, aquí tenemos que decirle lo que tiene que buscar dentro del array. ¿Qué tiene que buscar? Pues el nombre que ha cogido de la caja del rey, que es texto. Bien, aquí lo buscará. Si lo encuentra, pues será ese, un valor de 0 en adelante, y si no lo encuentra será -1. Pero evidentemente lo va a encontrar porque es que está aquí en pantalla, con lo cual lo tiene que encontrar sí o sí. Una vez lo ha encontrado, lo tenemos que eliminar. Nos vamos al array, en este caso reyes, y para eliminar utilizamos el método splice. Esto funciona con dos valores. En el primer valor tenemos que decirle del array qué valor queremos eliminar, si el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el que sea. Y luego aquí, a partir de ese valor, cuántos valores queremos eliminar. Si queremos eliminar 1, 2, 3 o 40. Vale, lo que está muy claro es que queremos eliminar únicamente uno. ¿Qué valor? Bueno, el que lo ha encontrado. Si lo ha encontrado en el valor 0, me borras el 0. Que lo ha encontrado en el valor 2, me borras el 2. Y así, ¿vale? Hasta el infinito. Ahora lo vamos a probar. Me pongo aquí y le digo Recesvinto, Ataulfo, Lolo, Hub y, por ejemplo, Herbigio. Bien, tengo aquí unos cuantos. El array contiene 1, 2, 3, 4 y 5. Hago clic en Lolo y me borra Lolo. Hago clic en Ataulfo y me borra Ataulfo. Y si lo quiero comprobar, me voy al inspector, le pregunto Reyes y me dice que Reyes es Recesvinto, Hub y Herbigio en este caso. Con lo cual es totalmente correcto. Evidentemente no lo puedo repetir y funciona todo lo de antes. El hub no lo va a repetir porque ya lo tiene, Reyes sigue igual y tendríamos la actividad acabada. Te aconsejo que veas este vídeo, accedas a este completo curso de JavaScript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.